Muchas gracias, René, por esa bienvenida y efectivamente será una gran oportunidad para este sector, para intercambiar opiniones y para que todo aporte al crecimiento. Y como veíamos, y para poner en perspectiva lo que será nuestra agenda, después del almuerzo se realizará la instalación formal del evento. Tendremos la presencia del doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Estará también con nosotros la doctora Ángela María Orozco, ministra de Transporte, y el doctor Saúl Pineda Hoyos, viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Damos entonces inicio a esta nutrida agenda que tenemos organizada en la primera jornada del segundo Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos de la ANDI. Y vamos a iniciar con el foro Mesas de facilitación de comercio, resultados y su impacto en los operadores de comercio exterior. Vamos a ir invitando a las personas que van a conformar este foro y le damos la bienvenida a la doctora Ingrid Díaz, directora de aduanas de la DIAN. Adelante, vamos invitando a subir al escenario. También está con nosotros el doctor Juan Sebastián Robledo, director de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación. Nos acompaña también el doctor Luis Fernando Fuentes, director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También nos acompaña el doctor Diego Rojas Morea, subgerente de Protección Fronteriza del Instituto Colombiano Agropecuario. Y finalmente está con nosotros la doctora Catalina Chamorro, directora del Consejo Gremial Nacional, quien será la moderadora de este foro sobre las mesas de facilitación de comercio, resultados y su impacto en los operadores de comercio exterior. Nos falta el doctor Diego Rojas, pero ya va a llegar. Listo. Entonces, en el momento en que llegue, se integra entonces al grupo. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos y adelante. Muy buenos días. Nos falta Luis Fernando Fuentes. Lastimosamente hubo un retraso en el vuelo, pero ya está justamente entrando al hotel. Entonces, no sé si lo esperamos unos 2 minutos. Les pediría de paciencia para que Luis Fernando pueda empezar con nosotros. Antes de subirme a la tarima, me dijo, estoy entrando al hotel, debe estar haciendo el ingreso. Entonces, les pido 2 minutos y si no, pues arrancamos con el fin de ser puntuales. Muchas gracias. Bienvenido, Luis Fernando. Listo, bueno, entonces ya podemos dar inicio al panel. Bueno, según el reporte más reciente del informe Doing Business 2019, Colombia se encuentra en el puesto 133 de 190 países en el indicador de comercio entre fronteras, cayendo 8 puestos del informe anterior y 15 puestos del informe del 2015, siendo superado por varios países de la región como Perú, Ecuador, México, Chile. Esto significa que Colombia tiene un retraso importante en los procedimientos para el comercio exterior. Para enfrentar esta situación, el Gobierno Nacional, en el marco de la política de comercio exterior y del Sistema Nacional de Competitividad, ha determinado como objetivos estratégicos, en primer lugar, mejorar la competitividad a través de la facilitación de comercio. 2, aprovechar los acuerdos comerciales y 3, generar una mayor inversión. Para eso creó un instrumento muy importante de diálogo entre el sector público y en el sector privado que permite identificar
barreras que obstaculizan el cumplimiento de objetivos y también generar acciones concretas que permitan superarlas. Esta herramienta son las famosas mesas de facilitación de comercio. Y hoy me complace darles la bienvenida a estos 4 invitados, quienes representan en las entidades que mayor rol tienen en que esas mesas puedan funcionar de manera adecuada y alcanzar sus objetivos, que es crear acuerdos puntuales para mejorar el comercio. Gracias a la dedicación, experiencia y esfuerzo de quienes hoy nos acompañan, hemos logrado hacer 12 sesiones en las cuales confluimos los gremios, todas las autoridades y los actores que están involucrados en el procedimiento de comercio exterior, y se han logrado obtener más de 130 compromisos puntuales que nos permitan avanzar en el comercio exterior. No me extiendo más y le voy a pasar la palabra al doctor Fuentes para pedirle que, de acuerdo con la experiencia desde el Ministerio de Comercio, nos cuente cuáles han sido las primeras dificultades en materia de tiempos para importar y exportar mercancías que se han identificado en el marco de la mesa de facilitación. Muy buenos días. Catalina, muchas gracias, y a todos mis colegas panelistas, muchas gracias por acompañarnos a esta sesión tan interesante. Pues lo primero que tenemos que decir es que tal vez a veces empezamos con iniciativas o planes de acción o programas para mirar a ver cómo mejoramos respecto de los tiempos y de los costos en las operaciones de comercio exterior, y vamos buscando por todas partes como qué problemas se van presentando. Y en esta oportunidad hay algo que nos ayuda mucho a identificar cuáles son las dificultades, que yo además llamaría más que dificultades, oportunidades de mejoras. Y estamos partiendo de un hecho fundamental, que es mirar cuánto tiempo se demora un país para despachar una mercancía y qué costos van asociados a ellos. Catalina ponía como referente importante el Doing Business, y es que no es para menos, porque Doing Business es tal vez el informe que miran todos los inversionistas en el mundo para ver cómo se comporta un país respecto de muchas variables, como cómo crear una empresa y de manera particular el comercio transfronterizo. El comercio transfronterizo, que es la variable que a nosotros nos corresponde, mide en el caso concreto de Colombia cuánto cuesta y cuánto tiempo se demora exportar un contenedor de café desde Bogotá vía Cartagena, y cuánto cuesta importar y cuánto se demora importar un contenedor de autopartes Cartagena-Bogotá. Todos habrán escuchado muchas veces que en Colombia es más barato traer un contenedor de China a Cartagena que de Bogotá a Cartagena. Pues obviamente eso es lo que nos miden, y las consideraciones que ha habido al respecto no han sido buenas. En esta medición de tiempos y costos, lo que nos lleva es a revisar que en el año 2016 estábamos en la posición 110 en comercio transfronterizo, y en el año 2019 pasamos a la posición 133, bajando el 2018 al 2019 a 8 posiciones, y obviamente eso tiene que ponerle uno a pensar cómo mejorar para ver cómo disminuimos esos tiempos y costos en las operaciones. Y de manera, en un momento muy especial, la aduana, junto con las demás entidades de control y algunos actores de comercio exterior, utilizando la metodología de medición de tiempo de despacho de la OMA, hicieron un estudio para valorar o para identificar cuánto demora importarse un producto en Colombia por los diferentes modos de transporte, marítimo, aéreo, bueno, marítimo y aéreo solamente, en principio. Y este fue como el gran referente para nosotros, porque recordarán que tenemos un compromiso de despachar las mercancías en 48 horas. Y este es un compromiso que tenemos en los diferentes acuerdos comerciales suscritos con Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, EFTA, Alianza del Pacífico, y que incluso ahora en las negociaciones con los países Nueva Zelanda, Singapur, Australia y Canadá, nos están proponiendo que despachemos las mercancías en 6 horas. Nosotros tenemos un compromiso de despacharlo en 48 horas. Ahora estamos observando en la medición de tiempos que hizo la aduana que nos demoramos en modo de transporte marítimo
230 horas, esos son 9.6 días, cuando se hace por declaraciones ordinarias. Y cuando lo hacemos por declaraciones anticipadas o despacho anticipado, encontramos que se demora 89 horas. Es decir, un poco más ajustado a la realidad de los compromisos que tenemos. Y por último, cuando se hizo la medición en modo de transporte aéreo, encontramos que se tomaba, cuando es despacho inicial, 249 horas, un poco más del transporte marítimo. Pero si se hace con declaraciones anticipadas, solo son 17 horas. Entonces, de esto nos queda una lectura bien interesante y es hacia dónde apuntamos, qué queremos hacer, cómo podemos disminuir los tiempos de despacho de mercancía. Encontramos que tal vez si utilizamos la declaración anticipada, podemos empezar a mejorar los tiempos de despacho. Pero utiliza la declaración anticipada del país. La declaración anticipada del país se utiliza del 100% de la medición que se hizo, se utilizó un 12%. Pero al observar qué tanto representaba eso de voluntad, lo que se encuentra es que un 47% de estas declaraciones anticipadas han sido de alguna manera obligadas por parte de lineamientos que exigen, por ejemplo, que se presente declaración anticipada para confecciones, para calzados, para maquinaria amarilla, para celulares, para acero. Entonces, casi que lo que en el mundo es conocido como un elemento de facilitación del comercio para disminuir los tiempos de despacho, lo estamos haciendo de alguna manera obligado. Ha dado resultados importantes, ha dado resultados interesantes porque han disminuido los tiempos. Y nada más importante que el importador cuente con su mercancía oportunamente. Así que, Catalina, tenemos un gran reto, mirar a ver cómo llegamos a las 48 horas. Tenemos un compromiso que hemos asumido como gobierno nacional y aquí tengo que hacer un reconocimiento por los grandes esfuerzos que se están haciendo por parte de la aduana en materia de interoperabilidad de sistema. Más adelante tal vez comentaré sobre eso. Y tenemos un compromiso como gobierno nacional de reducir en un 30% por lo menos este número de horas que hoy en día nos estamos tomando para importar tanto por puerto como por aeropuerto. Así que para este cuatrienio tenemos previsto que en los primeros 2 años vamos a reducir un 15% y en los 2 años siguientes un 15% más. Pero como siempre, solos no podemos. Así que teniendo uno este diagnóstico, teniendo un mapa que le identifica cuál es la situación, entonces viene la solución. ¿Y cómo buscamos la solución? Entre todos. Porque es que la cadena de comercio exterior tiene que entenderse como la gran articulación del sector privado con el sector público para lograr que los productos de Colombia, que son de buena calidad, que pueden llegar en buenas condiciones de competitividad al mundo, podamos llegar juntos para aprovechar los más de 1.500 millones potenciales de consumidores con los que tenemos acuerdos comerciales. Más de 60 países tenemos acuerdos comerciales. Aprovechémoslo, pero blindemos esta cadena de comercio exterior. Así que, como tenemos que hablar todos, y yo la verdad podría seguir hablando, entonces quiero decirles es que lo importante es que tenemos identificado como un mapa, un plan de acción, una hoja de ruta, y bien lo decía Catalina, estamos trabajando con una herramienta fundamental, que es la Mesa de Facilitación del Comercio, a través de la cual cada uno de los miembros de la cadena de comercio exterior y cada uno de los gremios que están allí sentados, que realmente son 6 miembros del sector privado en esa mesa de 14 miembros, van y nos cuentan dónde están dificultades, dónde hay dificultades, cómo podemos mejorar, e incluso hay cositas chiquitas que uno a veces no sabe, no conoce, pero que los usuarios saben y le van contando a uno, y hay cosas estructurales que ameritan una solución más grande. Entonces, creo que por ahí vamos, tenemos un buen camino, tenemos, como digo, no dificultades de tiempo, sino oportunidades para ver cómo mejoramos y sobre eso podemos empezar a trabajar. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, sin lugar a duda el tema de tiempos es un tema esencial para mejorar los temas de competitividad en la cadena de comercio exterior, pero también tenemos unas dificultades. Por ejemplo, todos los problemas que tenemos con el narcotráfico, con el contrabando, implica que nuestras autoridades ejerzan una labor de vigilancia y de control que implican unos trámites, unas inspecciones. Entonces quisiera cederle la palabra a la doctora Ingrid Díaz y al doctor Diego para que nos puedan contar qué obstáculos ellos en estas mesas han identificado y que nos puedan compartir una acción puntual que se haya concretado
y realizado o que se esté próxima a realizar para mejorar los problemas que hoy en día hemos identificado en las mesas de facilitación de comercio en cuanto a los trámites mismos que implican en la aduana y en las inspecciones que ejerce el ICA. Doctora Ingrid. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a este evento. Yo quiero hacer una salvedad que ya se le había dicho a Catalina y es, mi jefe habla esta tarde, entonces habrán muchas cosas que no les voy a poder contar yo porque no lo quiero chiviar, entonces les toca esperarse hasta que el señor director llegue porque él es el que va a hablar de algunos temas muy importantes para los puertos y las zonas francas. En relación con el acuerdo de facilitación, yo creo que la aduana identificó varios obstáculos, me han pedido que solamente mencione uno, y yo creo que el mayor obstáculo que nosotros teníamos era un poco la cultura corporativa que teníamos en la entidad. Nosotros teníamos la idea que facilitar era no controlar. Y hemos estado haciendo un trabajo desde la llegada del señor director en culturizar y expresar e inyectarle a la organización el concepto de lo que es la verdadera facilitación al comercio y quitar un poco el estigma y la satanización de la facilitación en el sentido de indicarle a todos nuestros operadores de comercio, a todos nuestros funcionarios, que facilitar no es dejar de controlar ni dejar de cumplir la misionalidad para la cual fuimos creados, sino es controlar de manera efectiva y de manera eficaz y generando los canales verdes que sean necesarios a aquellos usuarios que de acuerdo con nuestra gestión del riesgo así lo merezcan. Entonces, a partir de ese momento y ese cambio de chip, lo que nos ha permitido a nosotros es mejorar algunos aspectos pequeñitos que generan un gran impacto para nuestros clientes usuarios. Uno de ellos, por ejemplo, es que estamos trabajando en evitar las dobles inspecciones. Muchos de nuestros clientes usuarios se han quejado que les inspeccionan en el puerto, luego les vuelven a inspeccionar la policía fiscal y luego cuando hacen el proceso de desaduanamiento vuelven y los inspeccionan. Eso, más allá de nuestras facultades de fiscalización y control, es que claramente no estamos haciendo bien el trabajo. Entonces, un poco en lo que estamos trabajando junto con la Policía Fiscal Aduanera es evitar las dobles inspecciones. Un contenedor o una mercancía que haya sido inspeccionada en el puerto, pues técnicamente no tendría por qué volver a ser inspeccionada si ya se le dio canal verde en su proceso de desaduanamiento. El otro punto, y ahí sí, yo sí aprovecho esta ventana para hacer toda la propaganda que necesito hacer de los temas que estamos trabajando en temas de facilitación. El otro tema es nuestra disponibilidad de horario. Uno de los grandes problemas que estábamos teniendo era que las inspecciones o los procesos arrancaban muy tarde y eso originaba que durante toda la jornada no se lograra sacar los procesos en ese mismo momento. Entonces, arrancamos un piloto en Barranquilla, donde el proceso arranca a las 7 de la mañana y todos los operadores de comercio exterior están involucrados en el tema. Entonces, arrancamos a las 7 de la mañana y ya a nivel nacional se implementó la figura de que nuestros inspectores deben actuar en los depósitos, es decir, van, hacen su diligencia de inspección y ya no tienen que irse hasta la dirección seccional con todo el paquete y la hilera de usuarios pidiéndole el favor de que actuaran sobre la mercancía, sino que inmediatamente tienen que actuar en las mismas instalaciones del depósito o del puerto donde se esté llevando a cabo. Eso nos ha permitido medir en Bogotá, que fue donde hicimos nuestra prueba piloto, que se redujeron los tiempos básicamente en un día. Entonces ya estamos haciendo esos pequeños ajustes de buenas prácticas que no requieren implementación normativa, sino simplemente una cosa de eso, buena práctica, donde con algunos ajustes en las prácticas aduaneras pudimos lograr un mejoramiento de la operación de comercio exterior.
Muchísimas gracias, doctora Ingrid. Doctor Diego Rojas. Bueno, buenos días para todos. Con las gracias para la ANDI por la invitación a este foro. Yo creo que no voy a utilizar la presentación para que voy a hacerlo comentado. Desde el Instituto Colombiano Agropecuario y esta nueva administración estamos comprometidos con 3 líneas de acción específicas. Uno, el tema de facilitación al comercio. Segundo, el tema de disminución de procesos y procedimientos que pueden ser, que pueden entorpecer el proceso de importación y de exportación. Y el tercer punto o línea de acción es la diplomacia sanitaria. En esas, digamos, concentrados en esas 3 líneas de acción, hemos dispuesto y hemos ajustado una cantidad de procedimientos al interior del ICA partiendo de el establecimiento y el ajuste de los manuales de inspección sanitaria en puerto y digamos, hacerlos transparentes a los usuarios. Actualmente ustedes los pueden encontrar en la página web del ICA. Esto hace que haya mucha más transparencia en los procesos comerciales. Hemos venido trabajando también el tema de perfilamiento de riesgo. Esto nos ha permitido disminuir las inspecciones físicas en un 35%. Y seguimos trabajando, actualmente venimos haciendo un trabajo coordinado con la ANDI para incluirle muchas más variables a la ecuación de perfilamiento de riesgo que nos permita disminuir las inspecciones físicas, todo en beneficio obviamente del comercio y sin ir en detrimento de la sanidad agropecuaria del país. Esto es súper importante. El otro tema en el cual de manera específica hemos venido y hemos tenido impacto positivo, la habilitación de zonas de resguardo en los puertos. Específicamente acabamos de habilitar la zona de resguardo de Buenaventura. Esto permite que haya, digamos, una mayor disponibilidad para los exportadores, en este caso de aguacatejas y de cítricos dulces hacia Estados Unidos, Argentina, disminuyendo los costos logísticos en la operación, porque ya no tienen que trasladarse, por ejemplo, hasta acá. Por ejemplo, hay un círculo de producción en lo que es el eje cafetero norte del valle y eso permite mucho, digamos, mayor fluidez y disminución de los costos operativos y logísticos. Disminuimos y eliminamos la emisión de los certificados fitosanitarios para la exportación de café a Estados Unidos. En algún momento de la historia a alguien se le ocurrió que debíamos emitir un certificado sanitario sin que Estados Unidos lo exigiera y eso se convirtió finalmente en una mala práctica y retrasaba los procesos. Eso se eliminó. Estados Unidos no exige certificado fitosanitario para la exportación de café y recientemente vamos a concretar un trabajo de habilitación de inspección fitosanitaria para todo el café que se exporte que pasa por las bodegas de Fedecafé. Esto tiene un impacto altísimo en el tema logístico y operativo. Fedecafé lleva exportando café más de 50 años y dentro de su proceso logístico y de calidad hace procesos de inspección fitosanitaria con unos altos estándares de calidad. Nosotros como ICA lo que estamos haciendo es validando el proceso, vamos a auditar que esto se haga bien y se va a evitar que se haga inspección en las bodegas de Fedecafé y posteriormente nuevamente inspección por parte del ICA o de los funcionarios del ICA en el puerto o en los puertos. Esto reduce los tiempos de inspección, reduce las demoras logísticas y los costos operativos para los exportadores. Estos simplemente algunos de los ejemplos en los cuales como ICA hemos venido trabajando y estamos trabajando de manera articulada con Mincomercio, con DIAN. Trabajamos también en la habilitación de operadores económicos autorizados, lo cual facilita aún más el comercio de productos agropecuarios. Aquí hemos venido trabajando de manera importante también habilitando desde las inspecciones sanitarias en
las bodegas, por ejemplo, de post cosecha, para evitar que haya una doble inspección en puerto. Y el mensaje que queremos dejar como Instituto Colombiano Agropecuario es que estamos comprometidos con la facilitación del comercio, con la reducción de procesos que impacten la cadena logística y todo el tema de importaciones y exportaciones, y el tema de diplomacia sanitaria. Estamos comprometidos con poder aprovechar los acuerdos comerciales que hoy día tiene Colombia suscrito con más de 60 países, y esperamos seguir mejorando, opciones de mejora, todo es opción de mejoramiento. Estamos comprometidos con esa cadena logística, comprometidos con la facilitación del comercio desde el Instituto Colombiano Agropecuario. Muchas gracias. Bueno, y ahora quisiera pasar al doctor Robledo, y teniendo en cuenta que el Departamento de Planeación Nacional es quien lleva esa Secretaría Técnica, quien se sienta siempre en las mesas de facilitación y agrupa todas esas solicitudes del sector privado, toda esa interlocución con el sector público, esos compromisos. Tienen un semáforo que les cuento que nos mandan mails todo el tiempo diciendo en rojo, deben, y es una labor muy importante porque son quienes están vigilando continuamente que los compromisos en las mesas se cumplan. Entonces yo quisiera preguntarle, doctor Robledo, para usted, de toda esa gran matriz de compromisos, ¿cuál es el obstáculo o esa dificultad que se haya superado y que usted diga, desde Planeación Nacional, para nosotros esto es como algo que quisiéramos destacar? Bueno, muchísimas gracias, sobre todo gracias a la Andy por la invitación a hablar acá. Digamos, en el marco de esa pregunta yo les quiero como contar un poquito como el cuento, digamos, de arriba hacia abajo, de lo más amplio a lo más específico. Yo creo que era importante, digamos, tener una hoja de ruta. ¿Cuál es esa hoja de ruta que hemos definido? Está en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, es la línea número 3 del Pacto 2, que es el Pacto de Emprendimiento y Productividad. Esa línea 3 habla de promover las exportaciones y atraer más inversión. Y el raciocinio un poco de esa línea es que el comercio exterior es un gran catalizador del crecimiento económico y el desarrollo empresarial, porque es mucho más fácil crecer si uno está hablando no de 45 millones de consumidores, sino de 1.5 billones de consumidores, por hablar solo de los países donde tenemos tratados de libre comercio. Y es mucho más fácil crecer si uno está adoptando tecnología, la tecnología, digamos, más avanzada a nivel mundial y no solo la tecnología más avanzada a nivel nacional. Entonces el comercio exterior es un gran catalizador, y por eso tenemos una línea específica para trabajar la promoción de las exportaciones y de las importaciones. Dentro de esa hoja de ruta hay una estrategia súper clave, que es de la que estamos hablando hoy, que es la de facilitación de comercio. Y ahí, digamos, yo creo que, para responder la pregunta de Catalina, yo creo que uno de los obstáculos más grandes que tenía la facilitación de comercio en Colombia era la desarticulación entre las entidades del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, y la desarticulación entre el sector privado y el sector público. Y la forma como abordamos ese reto fue creando la Mesa de Facilitación de Comercio, que tiene, digamos, unas características muy importantes. Uno, pues está precedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el que, digamos, da línea sobre para dónde vamos. Nos tiene a nosotros en el DNP como Secretaría Técnica, en el que llevamos una matriz de todas las acciones y los compromisos y los cuellos de botella que se van identificando a las mesas, y se sienta tanto el sector público como el sector privado. Yo creo que vamos muy bien en resolver ese gran reto de la articulación. Yo les puedo contar que llevamos 12 sesiones, empezamos haciendo una sesión en cada puerto, y ya ahora empezamos a hacer unas sesiones por sectores específicos, porque los retos, digamos, en facilitación de comercio son distintos en sectores distintos. Hay unas que tienen unos problemas de cadena de frío súper importantes, otros, digamos, tienen unos niveles de inspección mucho más altos que otros sectores por sus características particulares. Y yo tengo, digamos, un semáforo al que le hacemos seguimiento. Les puedo decir que vamos 170 acciones identificadas. Hay acciones que se desarrollan, digamos, en diferentes puertos. Entonces,
cada acción desarrollada en cada puerto es un compromiso. Vamos 264 compromisos, de los cuales más o menos el 36% ya, digamos, se realizaron. Cada uno de esos compromisos tiene un responsable y tiene unos tiempos para cumplirlos. Otro 35% adicional de los compromisos ya digamos, están en proceso, ya ha habido avances, pero todavía no se han completado. La mala noticia también es que 27% de los compromisos se han incumplido, y eso, digamos, es parte del reto que sabíamos que teníamos delante, pero nosotros desde Secretaría Técnica, como menciona Catalina, apenas vemos que se empezó a incumplir un compromiso, entonces empezamos a hacer toda la presión. Y ahí, digamos, hay una característica clave de la mesa de facilitación que hace que todo esto funcione, y es que esta mesa hace parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Digamos, es un sistema muy grande que tiene comités parecidos a este sobre diferentes temas, pero es encabezado por una cosa que se llama el Comité Ejecutivo del Sistema de Competitividad e Innovación, donde se sientan los ministros directamente, la alta consejera presidencial para la competitividad, la vicepresidenta de la República, y ese comité nos permite elevar temas que, digamos, se nos salen de las manos a nivel técnico para que se tomen decisiones que son difíciles y que están por encima del rango salarial de los que nos sentamos en la mesa, y, digamos, ellos nos solucionan esos cuellos de botella que por X o Y motivo, digamos, se nos salen de las manos y nos dan línea otra vez, y eso nos permite avanzar y resolver, digamos, esos incumplimientos que a veces se presentan. Digamos, hay muchísimos ejemplos de compromisos puntuales que se han ido, digamos, solucionando, pero ya aquí los han mencionado algunos, pero yo creo que, digamos, ese tema puntual, ese obstáculo puntual de no nos estábamos coordinando, ya se solucionó. Y eso, digamos, es un avance estructural respecto a la facilitación de comercio. Ahora, yo creo que es importante también mencionar que teníamos un problema en el reporte al Doing Business, que es algo que lo han mencionado ya bastante. Como Secretaría Técnica de la Mesa de Facilitación, también ahora nos corresponde a nosotros en planeación ser el punto de contacto en Colombia del Doing Business, y como tal nosotros ahora reportamos los avances al Doing Business, y les quiero contar que el 31 de mayo se cumplía la fecha límite para hacer ese reporte, y reportamos 12 reformas o correcciones de datos al Doing Business, y esperamos que esas correcciones se vean reflejadas en un indicador que refleja digamos, con mayor precisión y con más detalle respecto a lo que realmente sucede en la práctica. Para que lo tengan en cuenta, nosotros llevamos 4 años en que varios de nuestros indicadores en tiempo, sobre todo en tiempo, no se han movido ni una hora, ni para arriba ni para abajo. Y yo creo que eso refleja el hecho de que el indicador, digamos, no estaba reflejando lo que sucedía en la práctica. Entonces nos hemos, digamos, puesto la tarea a revisar punto por punto lo que se ha reportado en el indicador, y hemos hecho 12 reportes. Muchísimas gracias, doctor Robledo. Creo que con todos estos logros que nos cuentan, que ya materializados, sin lugar a duda, estamos avanzando en hacer de Colombia un país más competitivo. Y para seguir hablando de cosas buenas, ¿por qué no los invito a hablar de avances en materia de transformación digital y sistematización? La doctora Ingrid Díaz tal vez no nos va a querer contar mucho sobre los sistemas de la DIAN, pero le vamos a pedir que haga un esfuerzo, que sin chiviar a su jefe nos cuente algo. Pero entonces vamos a empezar con el viceministro, con el ICA, perdón, con Diego Rojas, para que nos cuenten un poquito qué estamos haciendo en ese tema de transformación digital, cómo estamos contribuyendo desde el ICA para mejorar todos esos procesos fitosanitarios y de trazabilidad que hay. Bueno, desde el ICA, la totalidad de los procesos que tienen que ver con importación y exportación están totalmente sistematizados. Hay una plataforma que se llama SISPAP, donde se lleva la trazabilidad total de todo lo que tiene que ver con importación y exportación de productos agropecuarios. Y aquí hemos venido haciendo un trabajo de coordinación con Mincomercio, liderado por acá por el doctor Luis Fernando, de interoperabilidad con la BUCE. Recientemente se hizo el lanzamiento del sistema BUCE 2.0,
y eso nos ha permitido reducir los tiempos de aprobación de certificados fitosanitarios y zoosanitarios casi en un 50%, que también es una muy buena noticia. Y seguimos mejorando, haciendo trabajos hacia el interior del ICA, de capacitación del personal, aumentando los horarios de trabajo y de flexibilización para que haya una mayor respuesta, una respuesta mucho más oportuna a los usuarios, y seguimos trabajando en esa interoperabilidad de los sistemas de información que permitan no hacer reprocesos a los exportadores o a los importadores, o sea, que no estén en una entidad haciendo un proceso, luego pasen a otra plataforma, a otra entidad y tengan que llenar la misma información. Y yo creo que ese es un reto súper importante hacia el futuro, que va a permitir ser mucho más eficientes en todo el proceso de digitalización. Lo mencioné también hace un momento en mi intervención inicial, el tema del perfilamiento de riesgo. Aquí esto es un sistema, digamos, muy robusto, que es una ecuación a la cual se le incluyen muchas variables con la intención de disminuir inspecciones físicas de importaciones y de exportaciones sin ir en detrimento de la sanidad agropecuaria del país. Ahí también hemos hecho un trabajo muy importante y venimos trabajando, y esperamos que hacia finales de año podamos tener mucho más fortalecido este sistema de perfilamiento de riesgo. Muchas gracias. Doctor Luis Fernando, ¿qué nos puede contar usted de la BUCE, de la nueva BUCE, de otras tecnologías que está implementando o desarrollando el ministerio? Muchas gracias. Realmente este es uno de los temas que uno pudiera decir que son los más relevantes para que se pueda lograr la facilitación del comercio. Ayer tuvimos un panel con la CENUM en Mintic, con Citral y con muchos panelistas de diferentes países de la región, mirando a ver cómo podíamos establecer el comercio sin papeles en la región y cómo podíamos trabajar de alguna manera en el comercio electrónico, profundizar los desarrollos informáticos. Y yo, pues siendo un poco crítico, decía que difícilmente podíamos avanzar en la interoperabilidad con otros países si nosotros no podíamos interoperar en nuestro país, porque podemos tener en algunas entidades 2, 3, 4, hasta 5 sistemas y puede que entre ellos no se hablen, y eso es una gran dificultad. Cuando empezamos a hacer las visitas a los puertos, nos encontramos con varios tipos de problemas que retrasaban las operaciones de importación y exportación. Y encontramos problemas chiquitos que lamentablemente afectan al comercio exterior. Encontramos en algunos puertos que solo había una cizalla y un solo tipo designado para que abriera todos los contenedores, y eso generaba una fila de contenedores enorme para poder agilizar la inspección de parte de las autoridades. Todas las autoridades detrás de un señor que pudiera abrir un contenedor. Y encontramos cosas peores, como que no había papel craft para poder tender ahí la mercancía. Entonces, si no había papel, mientras iban a buscarlo no sé dónde, todas las autoridades esperando que algún día llegara el papel para que pudieran hacer las inspecciones. Pero encontramos cosas estructurales y fuertes, como es la falta de interoperabilidad de los sistemas. Nos decía un puerto, mire, yo aquí tengo toda la información de la naviera hace su descargue y me dice esto fue lo que descargué, nosotros tenemos un lector y lo tenemos identificado. Pero después tengo que poner 7 personas durante un día a digitar la información básica a los BL para transmitirla a las autoridades. Y eso obviamente empieza a decirle a uno, tenemos que mejorar. Y aquí vienen mis felicitaciones para la doctora Ingrid, quien siempre me molesta mucho porque yo le ofrezco la BUCE para que trabajemos juntos. Mis felicitaciones porque teníamos desde hace mucho tiempo frenado unos procesos que desarrollamos a través de la BUCE a ver cómo hacemos interoperabilidad con la DIAN. Y apenas Ingrid llegó, dijo, la prioridad es interoperabilidad. Y tenemos un equipo de trabajo, Ministerio DIAN, de ingenieros que ha venido avanzando, y creemos que gracias a ese trabajo en el mes de octubre vamos a poder por fin lanzar la inspección simultánea en importaciones, que permite que todas las autoridades, a través de un agendamiento electrónico o a través de la BUCE, puedan participar en un solo momento para inspeccionar y evitar dobles movimientos. La mejor experiencia la tuvimos con exportaciones y nos ha ayudado a reducir cientos de miles de movimientos que además
se reflejan posteriormente es en economía de recursos, porque si evitamos mover contenedores varias veces porque se va a inspeccionar en un solo momento, vamos a tener grandes avances. Así que ese realmente va a ser un gran avance. Tenemos unos retos importantes de mirar a ver cómo logramos la interoperabilidad entre todas las agencias. Para los efectos ya empezamos, estamos trabajando en lo que corresponde a la parte del ABUCE, registro de importación, que son trámites previos. Tenemos un trabajo articulado con ICA, con INVIMA y con SIC, quienes participan un 80% en el total de la aprobación de los vistos buenos o certificaciones para importar. Y la idea es aplicarle gestión de riesgo a estas entidades. Apenas lo logremos con el ICA, que es el más avanzado, y yo creo que esto puede ser cuestión de 3 meses, Diego, estaremos en eso. El ICA va a tener una posibilidad de despachar las mercancías, de expedir sus vistos buenos en menos de 3 minutos, como se hace en algunos casos en el Ministerio. Por cuestión de gestión de riesgo, en el Ministerio a nosotros nos llegan diariamente 1000 solicitudes en promedio de registro de importación, y de esas más del 50% se están aprobando en 3 minutos. O sea, yo he liberado muchos recursos que hemos dedicado a hacer un mejor análisis sobre las otras solicitudes, y una vez podamos cumplir eso con el ICA, con el INVIMA y la SIC, vamos a tener muchos avances respecto a los trámites previos. Y por último, para no extenderme, decirles que estamos trabajando con Planeación Nacional sobre unas consultorías que están adelantándose en este momento, y es mirar a ver cómo establecemos la ventanilla única de comercio exterior como punto único de acceso para todos los trámites de comercio exterior. No es que hoy en día no sea así, lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, para hacer un trámite de importación de un producto fitosanitario que requiera certificado fitosanitario, tienen que ir al CISPAP, después que hacen el CISPAP el trámite, allá el CISPAP le hacen la validación del tema, otorga, debe ser que, ¿cómo se llama ese certificado que ustedes otorgan? El DNFI, el DRFI. Después de eso, el importador o usuario tiene que entrar a la ABUCE, y en la ABUCE presentar un registro de importación, hacer la solicitud, vuelve al ICA, en el ICA lo validan, y después sí vuelve a la ABUCE para que sea aprobado. Vuelta más vuelta más vuelta. O sea, pareciera que hubiésemos automatizado los trámites, y esa no es la idea es simplificarlos. Así que el proceso es, y ya está en consultoría y se está desarrollando, el DNP nos ayudó con ese recurso. La idea es que contemos con un solo punto que por ahí ingrese y de una vez se haga todo el trámite de registro de importación, y para el ICA, por supuesto, que también le favorece muchísimo, y no solo con el ICA, sino con todas las entidades. Y por último, también tenemos una consultoría que estamos adelantando con DNP relacionada con la posibilidad de establecer un sistema integrado de gestión de riesgo. Es un sueño como lo fue el de los escáneres hace mucho tiempo. Quisiéramos que todas las entidades pudieran intercambiar información, que pudieran tener esa confianza entre todas, no solo las de control, sino incluyendo migración, incluyendo transporte, incluyendo autoridades que no están dentro de los puertos, pero que les sirva a cada uno de las agencias de control o entidades de control que están en puerto para que hagan una mejor evaluación del riesgo. Y es que esta es la clave, no es solo tener sistemas de gestión de riesgo, sino que realmente sean efectivos, que lo que se inspeccione, tú encuentres algo. Porque si tú tienes sistemas de gestión de riesgo que no se comuniquen, que no se hablen, que no sean efectivos, pudiéramos estar perdiendo el tiempo en lo que es facilitación y control. O sea, tenemos muchos retos todavía, pero hay cositas que mostrar, hemos ido avanzando, y lo más importante, y lo celebro todos los días y se lo digo a mi equipo, en qué buen momento nos alineamos con la aduana porque están funcionando las cosas, la interoperabilidad está funcionando y es para beneficio de los usuarios de comercio exterior. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Nos das una gran noticia porque justamente desde el documento de reactivación económica que le entregó el Consejo Gremial Nacional al presidente en julio del 2018, esos eran nuestros temas pendientes en facilitación de comercio, contar con sistemas interoperables, perfilamiento del riesgo, que se consideraban unos temas esenciales en el tema de la transformación digital en la cadena de comercio exterior. Voy a pasar al doctor Robledo a pedirle que nos cuente, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo pues, tiene un alto componente, ¿no?, en temas de digitalización, transformación, cómo eso también influye en todo lo que queremos hacer, en todos los avances que ya nos ha mencionado el Ministerio de Comercio Exterior y el ICA en los temas de facilitación de comercio.
Bueno, no, pues Luis Fernando me chivió a mí. No, mentiras. No, pues Luis Fernando ya comentó, digamos, muchos de los elementos puntuales en los que venimos trabajando. Yo digamos que complementaría con un par de cosas, y es el raciocinio, digamos, detrás de la forma como viene trabajando la Mesa de Facilitación de Comercio y como está planteadas estas líneas en el Plan Nacional de Desarrollo es: necesitamos que los avances que hagamos, sobre todo a la hora de pensar en sistemas de información, tienen que derivar en una facilidad mayor para el usuario. No sirve que cada entidad tenga, digamos, su propio sistema y todo esté en línea y todo. Si al final, de todas maneras, cuando va a la UCE, como lo explicaba Luis Fernando, tienen que ir a hacer unos trámites adicionales y desplazarse y hacer cada cosa, digamos, independiente, pues digamos, todos esos sistemas de información que se están implementando no terminan generando la facilidad en el usuario de mantenerse, digamos, en un proceso único virtual a través de la UCE. Entonces, digamos, cuando uno dice que todas estas mejoras tienen que estar enfocadas en el usuario, puede sonar un poco como un lugar común o una generalidad, pero eso tiene implicaciones en la práctica, en la forma, digamos, de qué productos informáticos realmente funcionan y cuáles no. La interoperabilidad BUCE-DIAN es fundamental, y en ese sentido, pues la modernización de los sistemas informáticos de la DIAN para el tema aduanero pues es clave. Hasta ahí digo. Pero yo creo que, digamos, hay otro elemento también muy importante que está en el Plan Nacional de Desarrollo, y es el tema de la innovación pública, que, digamos, enmarca este tipo de iniciativas que se aplican, que se aplican específicamente para facilitación de comercio, y es: por primera vez en la historia tenemos una línea de innovación pública. Durante muchos años como gobierno le hemos pedido al sector privado ser más innovador, y esta es la primera vez que definimos una hoja de ruta y unos lineamientos claros sobre, oiga, nosotros como gobierno también tenemos que ser más innovadores. Y digamos, la premisa fundamental para ser más innovadores en el sector público es, digamos, experimentar más, y no experimentar, digamos, de intento y error de una manera desordenada, sino experimentar de una manera estructurada, abierta, digamos, co-creando las soluciones con los usuarios. Eso es lo que hacemos en la mesa de facilitación, de sentarnos con los que están todos los días sufriendo los procesos que nosotros hemos creado para identificar cuáles son las soluciones. Una experimentación basada en evidencia, en el que, digamos, identificamos cuáles son los resultados de cada una de las mejoras y de los cambios que vamos haciendo para identificar si sí sirvió, si no sirvió, cuáles son las alternativas que están generando mayor impacto para el usuario, y una experimentación iterativa. No es que nosotros planeamos una mejora, la hacemos y ahí quedó, sino que hacemos iteraciones e iteraciones de mejoras hasta que llegamos, digamos, a un producto realmente competitivo. Nosotros esperamos que con todas estas mejoras que venimos implementando, ya para este año se va a ver un impacto importante en el indicador de Doing Business de comercio transfronterizo, pero aún una mejora de esa magnitud nos va a mantener, digamos, en un puesto bastante mediocre a nivel mundial. Hoy estamos en el puesto 133, esperamos mejorar bastante, pero aún si mejoráramos 30 puestos, seguiríamos en el puesto 100. Entonces, digamos, aquí se necesita un proceso iterativo, un trabajo continuo entre las diferentes entidades y con los usuarios del sector privado, y yo creo que es importante mantener siempre, digamos, esos lineamientos de innovación pública que tenemos en el plan. Gracias, Juan Sebastián, completamente de acuerdo, y creo que eso es la gran labor que se está haciendo con las mesas de facilitación de comercio, es ese trabajo continuo y comprometido del sector público y también del sector privado, que está ahí pendiente de colaborar y de encontrar soluciones a los obstáculos. Y para terminar esta fase de transformación digital, y teniendo en cuenta que yo le iba a preguntar realmente sobre el sistema informático electrónico, pero pues sé que no me lo va a contar ya, quisiera que nos cuente algunos avances que hayan tenido en el tema de interoperabilidad con las zonas francas. ¿Qué nos puede compartir de eso? A ver, en el tema de interoperabilidad, como bien lo decía el doctor Luis Fernando,
Cuando yo llegué a la Dirección de Gestión de Aduanas y viniendo del sector privado, para mí era muy claro que uno de los temas esenciales que teníamos que empezar a trabajar era toda la interoperabilidad. Pero no solamente con el Ministerio de Comercio, nosotros tenemos otros agentes de la operación aduanera que requieren y de los cuales nosotros requerimos estar conectados e intercambiando información. Dentro de las limitaciones que tengo, gracias a la conferencia de mi jefe esta tarde, uno de esos operadores eran las zonas francas. Y digamos que ha sido un trabajo donde yo agradezco la buena disposición de todas las zonas francas del país y la gestión que ha hecho la ANDI en la Cámara de Zonas Francas para lograr que podamos hablar de conectarnos mutuamente. Y eso es una conexión bilateral, porque también un poco de las cosas que estamos haciendo es que es un gana-gana. Tú ganas como zona franca y yo gano como Estado, ¿cierto? ¿En qué gana la zona franca? Pues en que va a tener información anticipada por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y le va a permitir mejorar su operación aduanera, en el sentido de que va, por ejemplo, a entender cuándo va a llegar mercancía en tránsito, entonces va a poner todo su engranaje empresarial para suplir esa necesidad del tránsito, va a conocer, por ejemplo, señales de alerta de tránsitos para que pueda gestionar su gestión del riesgo también. Es decir, va a haber una conversación fluida con nuestros clientes usuarios aliados, como son las zonas francas y los puertos. Entonces, ¿qué va a recibir la entidad? Pues la entidad también va a recibir información de ingresos, de salidas de mercancías, que también para nosotros es importante, incluso para nuestra propia gestión del riesgo y para nuestra efectividad dentro de las zonas francas. Entonces, yo creo que ese gana y gana es positivo para ambos y trabajamos del mismo lado, y es que trabajamos por proteger el comercio ilícito y por combatir el comercio ilícito, y eso es así de claro, y sobre esos presupuestos estamos trabajando. No ha sido una tarea fácil y eso hay que reconocerlo también. Es evidente que la dificultad mayor que tenemos es que no hay un único sistema informático. Cada zona franca maneja su propio sistema y conectarse con conectarse con un sistema como la UCE, ¿no? Ha sido un trabajo de nuestros ingenieros prácticamente de todo este año, ¿cierto? Calcula lo que es conectarse con 7 u 8 sistemas informáticos. No es fácil, pero no es imposible. No es imposible y estamos haciendo un trabajo con unas zonas francas que nos están prestando sus servicios como pilotos, atendiendo la proximidad que tienen, digamos, en términos de ciudad, de ubicación, pero digamos que sí, la idea es que todas las zonas francas estén conectadas con la DIAN para intercambio de información, sobre todo es para intercambio de información, para mejoramiento mutuo, mejoramiento de la operatividad de las zonas francas y mejoramiento de las funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ahí estamos. El reto que le puse a mi subdirectora de Comercio Exterior, que es la encargada de la interoperabilidad de zonas francas, es que en septiembre tenemos que tener la interoperabilidad. Hay que tener la interoperabilidad para ese momento. Muchísimas gracias, doctora Ingrid. Pues muy buenos aportes. Gracias por compartir esa información con nosotros. Y ya para cerrar, nos quedan 8 minutos. Le voy a pedir a cada uno de los panelistas que brevemente nos cuente un desafío que tengan y en cuánto tiempo podrían cumplirlo para seguir en ese buen mood que tenemos en las mesas de facilitación de comercio, donde hay compromisos claros y que con seguridad puedan acá compartir con nosotros una buena noticia pronto. Entonces, doctora Ingrid, para cerrar empecemos con las mujeres y seguimos acá en ese mismo orden. Bueno, yo creo que nosotros tenemos 2 desafíos importantes. Uno es un desafío normativo. Ustedes saben que el señor director esta tarde les va a hablar de eso, pero ustedes saben que tenemos un decreto aduanero
que lleva 6 meses en trámite. Entonces, ese es como el primer desafío. Yo esperaría que en los próximos 15 días tengamos la nueva norma aduanera, que yo creo que va a ser un buen avance en materia, no tanto legislativa, sino de seguridad jurídica, porque no es que hayan cambios sustanciales. Y yo creo que el otro gran desafío, pero ahí sí me reservo el tiempo, eso se lo preguntarán ustedes al señor director, es la transformación tecnológica de la entidad. Contamos con un gobierno completamente alineado en la necesidad de transformar tecnológicamente, no solamente la DIAN, sino el Estado en general. El apoyo del señor presidente a esta transformación ha sido absoluto y trabajamos en ese nivel, pero eso sí, les pido que por favor guarden esa pregunta para el señor director, pero no podría dejar el tema de la transformación tecnológica como un desafío, porque claramente lo es. Bueno, no, digamos, yo creo que como planeación yo tengo que ver esto a dos niveles. Por un lado, digamos, como planeación, tenemos el desafío de cumplir las metas que nos hemos propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Esos son 27.000 millones de dólares en exportaciones no mineroenergéticas, 20% en aumento de declaraciones anticipadas y reducción en los tiempos de desaduanamiento para marítimo de 49 a 36 horas, en el aéreo de 12 a 9 horas y en importaciones de 22 a 18 horas. Pero digamos a otro nivel, como Secretaría Técnica de la Mesa Facilitación, nuestro gran reto es que esta mesa no pierda el impulso. Llevamos ya unos 8 o 10 meses reuniéndonos prácticamente cada 2 semanas. Eso es, digamos, eso pone muchísima presión, muchísima carga de trabajo a nosotros como Secretaría Técnica, pero sobre todo a las diferentes entidades que cada 2 semanas se les están identificando cuellos de botella adicionales y se les están estableciendo compromisos adicionales para cumplir, que empieza a generar una agenda de trabajo tremendamente, digamos, ambiciosa, y nuestro reto es a punta de rigurosidad y de juicio y de seguimiento y mostrando resultados que beneficien, digamos, tanto a los usuarios como al gobierno y fortalezcan esa relación entre gobierno y empresas. Nuestro reto es que siga esta labor por lo menos hasta 2022 durante este gobierno y al final de ese camino tengamos unos resultados finales como los tan alentadores como esperamos. Bueno, desde el ICA, y como la pregunta puntual de un reto específico, se me olvidó comentarles en la intervención anterior sobre el tema de certificación electrónica. Desde el ICA hemos venido haciendo un ejercicio muy juicioso con la Embajada de los Países Bajos, con Holanda. Actualmente ya tenemos certificación electrónica. Y el reto para este año es operar ya con certificación o con 0 papel con los países de Alianza Pacífico. Chile, México, Perú, Colombia. Operar con certificaciones 0 papel a finales de este año. Ese sería un reto y es el reto, digamos, en el cual estamos comprometidos como ICA, lo cual va a facilitar el intercambio comercial y digamos, la facilitación del comercio de productos agropecuarios. El reto o el desafío que tenemos no lo mido como ministerio, sino como gobierno, porque creo que justamente ese puede ser la clave del éxito, que trabajemos de manera articulada como lo seguimos haciendo desde hace rato, desde agosto, cuando implementamos la mesa de facilitación del comercio. Y el desafío es lograr que disminuyamos los tiempos de despacho. Pero esto suena como algo muy sencillo, pero para lograrlo necesitamos obviamente adelantar acciones importantes como lograr que las inspecciones se reduzcan, las inspecciones físicas, en tanto que se haga una mejor evaluación del riesgo, privilegiar el uso de los escáneres para efecto de las inspecciones y evitar que se dañe la carga o que se manipule o que se genere un riesgo en el manejo de las mismas. Y esto es que todas las cargas que lleguen al puerto para exportación pasen de manera inmediata por escáner. Ya lo hemos logrado en los puertos de Barranquilla, en el puerto de Santa Marta. En Buenaventura empezamos piloto y ya lo estamos haciendo.
y lo propio queremos hacer con Cartagena, que toda la carga de exportación pase por escáner desde que llega al puerto, con una precisión muy importante, que no genere ningún costo para los exportadores, que no cobren por el servicio. Entonces, eso es súper clave, que tengamos ahí la particularidad de privilegiar el uso de los escáneres. Y por supuesto que se puedan interoperar los sistemas, no solo de las entidades entre sí, sino que vinculen a todos los usuarios de comercio exterior, que aquí participen agentes de aduanas, navieros, puertos, zona franca, depósito y demás, que queden integrados en una sola cadena de comunicación. Y por último, en el escenario internacional, trabajar sobre la interoperabilidad, seguir haciendo lo que hemos hecho con la Alianza del Pacífico. Ya logramos con certificado fitosanitario la eliminación de papel, ya acabamos de poner en práctica también con los países de la Alianza del Pacífico la eliminación de papel, tratándose de certificados de origen, y continuar hacia la interoperabilidad de la declaración de aduanas, en la cual ya tenemos identificados los datos comunes que se deben interoperar a través de los buses. O sea, el propósito es mirar a ver cómo nos ponemos a tono con los escenarios internacionales. Y por parte del Ministerio un reto importante, lograr implementar un módulo de la ventanilla única de comercio exterior para las pymes y un módulo que hemos denominado Bus Express, que no es más que para aquel tipo de operaciones que se hacen a través del comercio electrónico, que cada día va creciendo más y más, y necesitamos realmente tener también unas condiciones dadas para que los usuarios puedan tramitar rápidamente sus vistos buenos y que se despachen estas en las 6 horas como está previsto en los diferentes acuerdos. Entonces realmente desafíos son muchos y creo que no nos corresponde a ninguna de las entidades aquí presentes hacerlo de manera aislada, sino trabajarlo como un todo. Y como un todo me refiero también a trabajarlo con ustedes, Catalina, que viene liderando desde el Consejo Gremial Nacional este trabajo con los gremios, con la ANDI, con ANALDES, con FITAC, con BAS, con todos los gremios para que podamos participar en sacar soluciones rápidas al despacho de mercancía de manera expedita. Claro que sí, Luis Fernando cuenta con eso, y creo que lo importante de las mesas de facilitación de comercio es que nos han permitido generar acciones concretas, puntuales, como ustedes lo pudieron evidenciar en varias de las preguntas, una capacidad logística e institucional que estamos fortaleciendo a través de la adecuada coordinación, primero interinstitucional entre las entidades del Estado, pero también en esa interacción entre lo público y lo privado para que realmente esas acciones que se desplieguen tengan un efecto positivo, un impacto inmediato en lo que estamos buscando lograr y alcanzar a través de estas mesas. Con seguridad, el país va a posicionarse mejor en las cadenas logísticas y en la cadena de comercio exterior de una mejor forma. Esperemos que Colombia siga adelante, porque si a Colombia, pues si a ustedes les va bien con todos esos compromisos, a todos los que estamos acá reunidos nos va muy bien. Los anfitriones me han dado espacio para 2 preguntas del público, entonces les cedería la palabra. Una pregunta por acá y para ti. Entonces bueno, ya vienen los micrófonos. Una reflexión para todos los panelistas. Las mesas de facilitación se deberían volcar a todos esos instrumentos que han demostrado mayor eficiencia en los procesos de facilitación del comercio. Me refiero fundamentalmente a 2 temas específicos que incumben a varios de los actores que estamos en este congreso. Los centros de distribución logística internacional de puertos y aeropuertos y los usuarios comerciales y de servicios de las zonas francas, donde el proceso de desaduanamiento de las mercancías es sustancialmente inferior a los 9 días que en promedio se está tomando en las zonas primarias de arriba. Es importante que si allí tenemos unos tiempos que en promedio están durando un día en todo el trámite aduanero, pues profundicemos en esos instrumentos en cambio de, por ejemplo, las declaraciones anticipadas o obligatorias
que en esencia desestimulan el arribo de las mercancías a estos centros pues de depósito que tiene habilitados en el país y en las zonas francas. Quisiera hacer ese comentario para que se tome en cuenta. Lo siguiente es que en el Plan Nacional de Desarrollo, en las bases del plan, se ordenó la repotenciación del instrumento de zonas francas y a la par, dentro de los objetivos estratégicos de comercio exterior, se planteó, digamos, el crecimiento de las exportaciones nómino-energéticas y la atracción de inversiones en sectores no extractivos, que es de lo que está lleno nuestras zonas francas. Nuestros 970 empresarios, digamos, que son multisectoriales, en su gran mayoría pertenecen a sectores donde el país pues es fuerte y genera valores agregados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para profundizar estos instrumentos que hoy están siendo efectivos en todo el proceso de facilitación, de simplificación, de seguridad aduanera, que estamos integrados con nuestros sistemas informáticos? ¿Cómo le vamos a dar vida a eso que está hoy en las bases del Plan Nacional de Desarrollo? La pregunta puede contestarla al que es, pues le daríamos entonces la palabra al DNP, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo, ellos son los que los lideran. Bueno, no, pues muchas gracias por la pregunta. Vamos a tener en cuenta la primera reflexión para incluirlo dentro de las conversaciones, de pronto hacer una sesión de la mesa solo para el tema, identificar. Y sobre las zonas francas, definitivamente pues han sido un instrumento muy útil para Colombia para potenciar digamos, no solo las exportaciones, sino también, digamos, la sofisticación del aparato productivo. ¿Cómo se piensa repotenciar? Pues el primer paso en el que venimos trabajando es en reglamentar los procesos se me fue la palabra, de renovación de las zonas francas. Digamos, ya muchas de las primeras zonas francas que se crearon están a unos pocos años, digamos, de terminar su vigencia y nunca se ha reglamentado cuáles son las reglas para continuar. El límite, digamos, con renovaciones mucho más de esos primeros años, de los años que se le dieron a esas primeras zonas francas, entonces ahí hay que repotenciar y ahí tenemos, digamos, un reto, ¿no? Porque, pues por un lado, uno pensaría que, sobre todo, digamos, por ejemplo, para las zonas francas especiales, una empresa que ya ha tenido zona franca por unos años, pues para renovarla debería tener los mismos requisitos de una zona franca, de otra empresa que no ha tenido zona franca nunca y que la está pidiendo por primera vez. Pero al mismo tiempo, digamos, sobre todo para las zonas francas, digamos, multiempresariales, pues es difícil uno hacerle las mismas exigencias de inversión o generación de empleo que tiene cuando usted, digamos, no tiene nada y va a construir todo desde cero a una zona franca que ya viene operando y tiene toda la infraestructura. Entonces ahí hay, digamos, una discusión. Se ha venido trabajando muy de la mano con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Comercio, el DNP, una discusión bastante fluida para determinar cuáles son esas reglas de juego para la renovación de zonas francas, que es un tema súper prioritario. Y yo creo que también, sobre todo para esas renovaciones, tratar de enfocar a las zonas francas. Ya han sido un polo de sofisticación de productivo, ya han sido un polo, digamos, de exportaciones y de atracción de inversión, y sería importante que también fueran un polo, digamos, de adopción tecnológica y de innovación empresarial, y tratar, digamos, de darle ese enfoque. En su momento nos sirvieron para atraer más inversión, que era la prioridad en su momento. Ahora, digamos, la prioridad es que nuestro sector productivo innove más, adopte más tecnología, entonces darle un poquito como esa nueva visión para que sigan siendo el instrumento relevante que han sido durante tantos años. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, muchísimas gracias a Andy y a todos ustedes por este tiempo, y con las respuestas a preguntas cerramos el panel.
Muchísimas gracias a la doctora Ingrid Díaz, directora de aduanas de la DIAN. Gracias también a Juan Sebastián Robledo, director de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación, a Luis Fernando Fuentes, director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a Diego Rojas Morea, subgerente de Protección Fronteriza del Instituto Colombiano Agropecuario, y a Catalina Chamorro, directora del Consejo Gremial Nacional, por la moderación de este foro. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y mientras hacemos un cambio de logística para continuar con nuestro siguiente foro, los queremos invitar a ver este video.